Oficialmente, los están tratando como a cachorros ciegos. Mientras ustedes observan obedientemente las 3 pirámides de Giza, bajo sus narices, en el corazón del Sahara, esconden todo un imperio sepultado por la arena. El Sahara no es una creación de la naturaleza, es una evidencia gigante, cubierta de polvo a toda prisa para ocultar las huellas de una catástrofe planetaria. Nos venden Egipto como un grupo de desdichados con palos cavando junto al río. Eso es una farsa para quienes no saben usar los ojos. El Sahara es una zona de purga total. Bajo las dunas se pudren metrópolis cuya arquitectura hace que los rascacielos modernos parezcan cajas de cartón. La cúpula arqueológica conoce la verdad, pero tiembla de miedo. Si admiten que bajo las arenas del Sahara yacen miles de pirámides, toda la historia mundial tendría que tirarse a la basura en una noche. Esto no es un desierto, es una herramienta de censura, un vacío creado artificialmente donde están enterradas tecnologías por las que hoy las corporaciones estarían dispuestas a matar. Nos obligaron a olvidar el centro del mundo, convirtiéndolo en un infierno inerte en los mapas para que nunca supiéramos de quiénes somos herederos en realidad. ¿Por qué los militares de la OTAN y los servicios especiales egipcios patrullan dunas vacías donde, oficialmente, no hay nada más que espinas? ¿A quién temen dejar salir de debajo de la tierra? Estamos empezando a rasgar el velo y lo primero que destruiremos es el mito de que el Sahara siempre fue seco. Prepárense para ver pruebas de que aquí se calcinó la vida intencionadamente. La ceniza de una civilización. La arena del Sahara no es producto de la erosión, sino ciudades trituradas hasta convertirlas en polvo, fundidas hasta el estado de vidrio. Mientras los oficiales cantan odas al secado lento, la física revela la verdad. El centro del continente fue transformado en un horno ardiente en una hora. Caminamos sobre las cenizas de una civilización que fue literalmente evaporada de la realidad. En las imágenes satelitales sin filtros, el Sahara parece una quemadura gigante en el cuerpo del planeta. Bajo el microscopio, cada grano de arena es un cristal fundido, surgido en el epicentro de un infierno térmico. Es el crimen perfecto. Para ocultar la grandeza del antiguo Egipto, convirtieron su arquitectura en polvo, cubriéndola con miles de millones de toneladas de un sudario de cuarzo. La élite arqueológica teme reconocer que bajo las dunas no hay huesos, sino mecanismos preservados en vidrio radiactivo. Las anomalías isotópicas en las capas profundas de arena confirman que la Edad de Oro de Egipto no terminó por una sequía, sino por un impacto que evaporó los ríos. Es una zona de exclusión que nos presentan como un paisaje natural. ¿Quién necesitó calcinar el corazón del mundo hasta el estado de vidrio y por qué el acceso a los sectores centrales del desierto está prohibido hoy? La respuesta está escondida en los diarios de investigadores del siglo XIX que vieron lo que hoy se borra de los mapas. Comenzamos la caza de las coordenadas de las pirámides fantasma que todavía emiten señales en el rango de radio. La mafia arqueológica. Los egiptólogos oficiales llevan años tachando los textos antiguos de cuentos para que no noten lo principal. En ellos se indican rutas exactas hacia ciudades gigantes en el centro del Sahara. Mientras ustedes buscan tumbas en Giza, los archivos secretos guardan datos sobre pirámides que superan con creces a la de Keops, pero que han sido borradas de todos los mapas modernos. En el siglo XIX, las primeras expediciones se apoyaban en papiros donde se describen con total claridad montañas brillantes en lo profundo del desierto de Libia. Los investigadores de aquella época dibujaban estructuras que hoy son declaradas alucinaciones por el calor. Estos textos no son mitología, sino atlas técnicos que describen la red de navegación del imperio. La mafia arqueológica redujo intencionadamente a Egipto a las orillas del Nilo, convirtiendo una gran potencia en un miserable principado fluvial. Los verdaderos centros de poder del Sahara fueron eliminados de la historia tan pronto como quedó claro que su arquitectura no encajaba en la teoría del trabajo esclavo y los cinceles de cobre. Hemos encontrado menciones a construcciones que servían de faros para esos mismos barcos voladores. Y estas coordenadas coinciden sospechosamente con zonas donde hoy están prohibidos todos los vuelos. ¿Qué obligó a los cartógrafos del pasado a cambiar drásticamente los atlas
¿Y por qué en los libros de texto modernos no hay ni una palabra sobre las pirámides de oro del Sahara? La respuesta se oculta en el destino del hombre que las encontró en la década de 1930. Sir William Flinders Petrie vio algo que le costó su carrera y el olvido. Estamos abriendo su diario personal. La cortina digital Google Maps no es una ventana al mundo, sino una cortina digital. Mientras ustedes observan su casa desde el satélite, en el corazón del Sahara, cuadrantes enteros están pixelados o pintados con capas infinitas de nubes falsas. Allí donde los algoritmos dibujan el vacío, los escáneres infrarrojos registran sombras angulares gigantescas que el viento no podría crear. Entusiastas independientes que lograron descargar las imágenes crudas antes de la corrección han hecho estallar la red. Bajo las dunas del Sahara asoman contornos de octágonos perfectos y bases piramidales colosales. La geometría de estos objetos excluye un origen natural. La naturaleza no construye con regla ni respeta la proporción áurea en superficies de decenas de kilómetros. Estas estructuras no son simples ruinas, sino partes de un organismo único que se trasluce a través de la arena como un esqueleto bajo la piel. Los organismos oficiales llaman a esto juego de luces o accidentes del relieve. Pero ¿por qué entonces estos accidentes emiten una firma térmica incluso en plena noche? Estamos ante una infraestructura preservada que todavía consume o genera energía, abriéndose paso a través de kilómetros de escudo de cuarzo. Si son solo piedras, ¿por qué los sensores de Google y la NASA borran manualmente las coordenadas de estos objetos en los mapas actualizados? ¿Qué temen mostrar exactamente al ciudadano de a pie en tiempo real? La respuesta reside en la historia del hombre que primero intentó situar estos puntos en el mapa manualmente. Pasamos a la expedición olvidada de Petrie. La expedición prohibida. En la década de 1930, Sir William Flinders Petrie cometió un error fatal. Encontró aquello que oficialmente no debería existir. Sus informes sobre las pirámides negras en el centro del Sahara no solo fueron ridiculizados, fueron confiscados por los servicios especiales y el propio investigador fue borrado de la historia de la arqueología, presentándolo como un anciano demente. Basándose en antiguos mapas de navegación, Petrie se adentró en las zonas del desierto en las que incluso los beduinos temen entrar. En sus diarios personales, que sobrevivieron milagrosamente a la purga de los archivos, se describen construcciones de una aleación oscura desconocida que se elevan cientos de metros sobre la arena. No eran tumbas de faraones, sino gigantes técnicos, carentes de entradas y jeroglíficos. Petrie registró una actividad extraña. Las brújulas cerca de estos objetos giraban como locas, y los hombres que lo acompañaban se quejaban de un zumbido opresivo que emanaba directamente de debajo de la tierra. La expedición fue cancelada de urgencia, se cortó la financiación y todas las placas fotográficas traídas fueron declaradas veladas. Intentan convencernos de que no encontró nada. Pero ¿por qué entonces su ruta sigue siendo hoy una zona militar restringida? ¿Qué obligó al gobierno británico a clasificar los diarios de Petrie por 100 años? Hemos obtenido acceso a fragmentos de sus últimos registros, donde describe una red energética que conecta el Sahara con otros continentes. ¿Están listos para descubrir que las pirámides no son monumentos, sino piezas de una máquina colosal? Pasamos al análisis técnico de la red eléctrica egipcia. Olviden los cuentos sobre tumbas y momias. Las grandes pirámides nunca fueron cementerios. Son terminales gigantescas de transmisión inalámbrica de energía. La guiza que les muestran a los turistas es solo la punta del iceberg, un tablero de distribución que se alimentaba de generadores colosales ocultos en las profundidades del Sahara. La estructura interna de las pirámides, con sus cámaras de dieléctricos y canales de granito conductor, es el esquema de una guía de ondas, no el proyecto de un arquitecto funerario. El Sahara estaba erizado con estos mástiles que resonaban con las frecuencias de la Tierra, creando una red global de energía gratuita. Es precisamente por eso que alrededor de lugares vacíos en el desierto todavía se registra ionización del aire y estallidos electromagnéticos inexplicables. La ciencia oficial cierra los ojos con horror ante el hecho de que los antiguos egipcios no eran esclavos constructores,
sino ingenieros energéticos de alto nivel. El desierto esconde ruinas de estaciones que podrían iluminar continentes enteros sin un solo cable, y es este hecho lo que convierte al Sahara en la zona más custodiada del planeta. ¿Por qué la élite corporativa moderna teme tanto admitir que la tecnología de electricidad gratuita funcionaba hace miles de años? La respuesta es simple: el petróleo y el gas no valen nada si bajo sus pies opera el motor perpetuo de los antiguos. Pero, ¿y si estas estaciones todavía están en modo de espera? Pasamos a los hallazgos impactantes del siglo XXI. La guerra por la realidad. Arqueólogos independientes modernos han tropezado en el centro del Sahara con objetos que los oficialistas se apresuraron a declarar como imitaciones o espejismos. No es de extrañar, ya que en estos artefactos se han hallado huellas de erosión hídrica de 5.000 años de antigüedad, lo que hace añicos la teoría del desierto seco, y hace que los libros de historia parezcan colecciones de chistes. En sectores profundos del Sahara se han descubierto fragmentos de revestimiento y bloques con un mecanizado de ultraprecisión que no pertenecen a ninguna dinastía conocida. Cuando grupos de investigación independientes presentaron datos de análisis químicos que indicaban el uso de hormigón geopolímero e isótopos desconocidos, la mafia académica activó el modo de ignorancia total. Estos hallazgos demuestran directamente que en el corazón del desierto funcionaban centros industriales, mientras el resto del mundo, según la versión oficial, corría con hachas de piedra. En lugar de iniciar excavaciones, las fundaciones internacionales retiran las subvenciones a cualquiera que se atreva a confirmar la autenticidad de estos objetos. Hay una guerra por el derecho a definir la realidad, y la verdad sobre el Sahara es la principal amenaza para quienes construyeron nuestra historia sobre mentiras. ¿Por qué intentan hacer pasar artefactos de alta tecnología por piedras naturales o falsificaciones? ¿A quién le beneficia que creamos en nuestro pasado primitivo? La respuesta reside en las tecnologías que permitían a estas ciudades desaparecer ante los ojos. Pasamos a lo más increíble: cómo esconder una metrópolis bajo la arena en una sola noche. El escudo molecular. Ustedes buscan ruinas, pero los antiguos controlaban la materia misma. Las ciudades del Sahara no fueron cubiertas por la arena gradualmente, fueron preservadas de forma instantánea. Existen tecnologías de compactación molecular que permitieron a las metrópolis literalmente integrarse en el subespacio, volviéndose inalcanzables para quienes las buscan con una pala. La versión de que la élite egipcia poseía métodos para alterar la densidad de la materia se confirma por las anomalías en los sectores cerrados. Los instrumentos registran vacíos del tamaño de barrios residenciales, pero el taladro físico choca contra una arena impenetrable, cuya dureza supera al diamante. No son simples dunas, sino un sistema activo de camuflaje que convierte los centros de ingeniería en objetos invisibles. Las ciudades no han desaparecido, están en modo de espera y protegidas por un escudo de arena cinético. La ciencia oficial llama a estos sedimentos naturales para ocultar el hecho de que bajo nuestros pies hay un poder latente capaz de distorsionar las leyes de la física. Estamos ante una tecnología que convirtió a todo un imperio en un fantasma justo en el momento de su triunfo. ¿Cómo esconder una metrópolis bajo la arena en una noche? ¿Y por qué las cámaras térmicas ven contornos de calles donde oficialmente hay vacío? La respuesta está en el estatus de estos territorios. Pasamos a lo más peligroso. ¿Por qué en estas tierras hay bases militares y por qué el acceso está prohibido incluso para la élite científica? Las puertas prohibidas. Los puntos más importantes del Sahara no los encontrarán en folletos. Están rodeados de alambre de espino y borrados de los mapas. ¿Por qué en tramos de arena sin vida, donde oficialmente no hay nada, se despliegan bases de la OTAN y fuerzas especiales? La respuesta es simple. No protegen fronteras, protegen entradas. Intenten volar sobre las mesetas centrales del Sahara. Serán interceptados más rápido de lo que puedan enfocar su cámara. Oficialmente son zonas de maniobras, pero la realidad es de mayor escala. Los servicios de inteligencia llevan décadas realizando excavaciones al margen de cualquier control, extrayendo tecnologías que nunca llegarán al dominio público. Esto no es arqueología, es saqueo sobre las ruinas de los dioses.
Territorios inmensos son declarados inadecuados para que ustedes no tropiecen con las esclusas que conducen a lo profundo de las metrópolis preservadas. Las élites lo saben. Bajo la arena se oculta la llave del dominio mundial y no tienen intención de compartirla. Estamos ante una conspiración global para retener la verdad sobre la fuerza que duerme bajo las dunas. ¿Qué registran los radares allí, donde incluso los nómadas tienen prohibido estar? ¿Por qué los informes sobre resplandores sobre el desierto se eliminan al instante? Ha llegado el momento del final. ¿Están listos para admitir que su historia no es más que polvo sobre un pasado grandioso? Pasamos a la conclusión. En los últimos 100 años no ha habido ni un solo avance real en la egiptología, a pesar del poder de la tecnología moderna. No es casualidad. La arqueología oficial no es una ciencia, sino un ministerio de control cuya tarea es volver a enterrar a tiempo aquello que asoma accidentalmente a la superficie. Existe un protocolo de limpieza de la realidad. En cuanto se encuentra en el Sahara un objeto que no encaja en el dogma de los antepasados primitivos, llegan al lugar representantes de fundaciones internacionales. El área se declara instantáneamente zona cerrada y los hallazgos desaparecen en almacenes privados. A los científicos que intentan publicar datos sobre el mecanizado de la piedra o anomalías isotópicas, se les retiran las subvenciones y se les tacha de marginales. Es un filtro global que solo permite que les lleguen cuentos sobre fragmentos de arcilla, cortando cualquier evidencia de la superioridad tecnológica del Sahara. Nos obligan a mirar el polvo mientras las élites esconden mecanismos que cambian la idea de las capacidades humanas. ¿A quién obedecen aquellos que deciden qué se considera un hecho y qué un delirio? ¿Quién paga para que las ciudades del desierto sigan siendo fantasmas? Hemos llegado al límite. Es hora de reunir el mosaico en un golpe final. Pasamos a la conclusión. El veredicto final. El Sahara no es el fin de la historia de Egipto, sino su comienzo, el cual nos han cerrado con llave. Mientras ustedes creen en libros de texto secos, bajo el vidrio incandescente del desierto sigue latiendo el corazón de una civilización capaz de borrar el mundo moderno con solo pulsar un botón. No hemos encontrado respuestas solo porque se nos prohibió hacer preguntas. Todo lo que solemos llamar historia antigua no son más que migajas miserables de la mesa de los titanes. La gran purga del Sahara no fue realizada por la naturaleza, sino por quienes temían la competencia con los verdaderos dueños de la tierra. Las bases militares actuales sobre la arena y la censura de las imágenes satelitales son un intento desesperado por sujetar la tapa de un sarcófago que ya empieza a agrietarse. Las anomalías isotópicas, las ciudades vitrificadas y las tecnologías de energía inalámbrica demuestran que no somos la cima de la evolución, sino inquilinos temporales sobre las ruinas de gigantes. El Sahara entrega lentamente sus secretos y cuando la arena deje finalmente de ocultar la verdad, solo sobrevivirá quien estuviera preparado para aceptarla. Ha llegado el momento de reconocer que toda nuestra realidad no es más que un decorado en la escena de un crimen a escala planetaria. El tiempo de la fe ciega ha terminado. Hemos abierto este absceso y ahora la elección es suya. Seguir mirando las postales turísticas de Giza o asomarse al abismo que los observa desde debajo de las dunas. Suscríbanse si están listos para ir más allá. Por delante nos espera el análisis de los archivos árticos y de lo que se oculta bajo los hielos, que han empezado a derretirse de forma sospechosamente rápida.